de hoy. Aquí van a poder ver el título que dice Problemas en el culto actual. Vamos adelante. Leonardo, ¿nos lees por favor esta diapositiva? Bien. Después de una larga evolución histórica del culto cristiano, hemos llegado a un punto donde desde nuestras iglesias evangélicas podemos reconocer las dificultades que enfrentamos. Algunas de ellas tienen que ver con las formas, lo cual nos reviste mayor complicación debido a la gran variedad de denominaciones cristianas que cuentan con formas muy distintas unas de otras, entre las cuales cada creyente puede escoger donde siente que mejor se expresa su devoción. Debemos asumir que las distintas formas son válidas en cuanto expresa distintas idiosincrasias, sensibilidades y etos de los grupos humanos, vale decir, el tipo de culto varía según la cultura. Hay una Gracias, cita ahí de Leo. Apocalipsis. Ya. Perdón. ¿Hay Apocalipsis 7:9? Sí, vamos a ¿Sale dejar citada ahí? ahí eso Ya. pendiente, pero sí. Entonces, la primera parte, nosotros no nos debemos complicar con que existan tantas formas distintas. Ustedes vieron por ahí algunos, un culto luterano, un culto anglicano, un culto bautista, entre otras denominaciones más tradicionales, y también vieron cultos más pentecostal renovado, el caso de MENAP, pentecostal tirando para neopentecostal, la iglesia del pastor Billy Unster, eh, formas más modernas, si se pueden llamar así. No nos debemos complicar con eso, porque como dice esta diapositiva, tiene que ver con que la cultura es muy variable y las personas tienen sensibilidades distintas que les hacen sentirse identificadas más con una forma que otra. Se sienten muy cómodas en un ambiente litúrgico y no así, vamos a decir, algunos se sienten muy cómodos y muy bien representados y participantes de un culto muy efusivo y extrovertido, con mucha manifestación, y no así en un culto más bien formal y muy bien compuesto, y pasa a la inversa también, pero entre esas dos opciones hay un abanico bastante amplio. Iglesias que quizás ustedes han notado le dan mucha importancia a la música y le restan importancia a la palabra. Otros que le dan toda la importancia a la palabra y puede ser que restrinja la música a su mínima expresión. Por ejemplo, cantando hasta sin instrumento, lo cual no es malo, pero es una forma distinta a la cual muchos no se acomodarían. Hay un abanico bastante amplio que está abierto y responde a las culturas que son muy variables en cada persona, sensibilidades, formas de ser, y por lo tanto no nos complicamos porque entendemos que eso es normal. Dios nos da esa libertad. ¿Mm? Eh, la cita de Apocalipsis 7:9 habla de que Juan describe esa visión que vio una gran multitud. ¿Alguno ya tiene la Biblia abierta? De toda tribu. Hermano Norton lo tiene ahí. De toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sí? Yo lo tengo, pastor. A ver, léalo para que escuchemos textual. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es curioso porque hay una cierta uniformidad, están todos de pie, están todos con la misma ropa, túnicas blancas. No sé si todos están con palmas en las manos, pero en general hay palmas, ramas de palmera, que era típico en las culturas antiguas para recibir a, a, a los vencedores en una guerra, a los héroes nacionales. Así que eso representa la alabanza, pero lo que rompe con esa uniformidad es que Juan como observador reconoce que son de distintas naciones, tribus, lenguas. Entonces, ahí les hago la pregunta también, si están en el cielo
ya fueron salvados, se ven todos iguales. ¿Cómo logra distinguir que son de tantos pueblos distintos, de las distintas naciones de la tierra? ¿En qué se les nota? ¿Mm? Podríamos suponer, podríamos percibir esa visión de que, aunque hay un grado de uniformidad, porque todos se ven igual, y que bueno, túnicas blancas para todos, independiente de dónde vengan cada uno, no hay acepción de persona. Pero en la forma de expresar, en la idiosincrasia o etos de cada persona, deben haber rasgos distintivos del pueblo de donde vienen. ¿Mm? Nosotros, nuestras limitaciones, vemos a los que tienen ojos rasgados y a todos les decimos chinos, pero claramente hay tanta diversidad entre las poblaciones de los países orientales. Hay mucha diversidad, así también nosotros los latinoamericanos, los africanos, no son todos iguales, hay distintos rasgos, los europeos también. Entonces, debe notar el observador, Juan en este caso, que hay distintas formas de alabar, de expresar, de manifestar esa alabanza a Dios. Podríamos seguir ahondando, pero lo menciono así de pasadita nomás, para... Simplemente el punto de esta diapositiva es que reconocemos que Dios recibe el culto de su pueblo en distintas expresiones culturales. No, nosotros no decimos aquí que no nos complicamos con un culto más, más de tipo luterano, otro más pentecostal, otro más bautista, otro más asamblea de Dios, con las características que cada uno tiene. No nos complicamos porque entendemos que Dios recibe la alabanza y la adoración en los distintos formatos y sensibilidades que esos grupos tienen, manifiestan cuando se reúnen. Entonces, si nuestro Dios tiene la amplitud para recibir alabanza de distintas maneras, no estoy diciendo que todo sea válido, por supuesto que no, pero sí que hay una diversidad, hay una amplitud para expresarle a Dios nuestra alabanza. Si podemos percibir que Dios no se complica, sino que Dios eh, recibe y aprecia esa forma propia de cada pueblo, nosotros que pertenecemos a un pueblo específico, no debemos caer en competencia, en rivalidades, en desestimar una forma y que la otra contraria es la válida. No, tenemos que entender que hay distintas maneras de expresar el culto a Dios. En ese sentido, no nos debemos complicar. Ahora vamos sí a los problemas. Aquí están las complicaciones. Danilo, ¿nos lee esta diapositiva, por favor? Espera, ahí. Sí, dice los problemas de fondo y su causa. Más allá de las formas variables, según la cultura, el problema real está en lo que nos motiva para hacer lo que hacemos, o no hacer ciertas cosas en el culto. Esas motivaciones deben estar bien inspiradas en principios espirituales, por ejemplo, en el caso de los corintios, a quienes Pablo corrige. Tenían muchas manifestaciones de dones, pero toleraban pecados graves en la congregación. También se dejaban influenciar por la cultura pagana, transgrediendo el principio de orden, respeto y autoridad. Gracias, Danilo. Entonces, hay principios esenciales, principios del espíritu, que como cristianos nos deben inspirar, deben ser nuestras directrices mayores, nuestra carta de navegación, el lenguaje del marino Leonardo, nuestra hoja de ruta, los principios que el espíritu nos da, dice al final, de orden. En 1 Corintios 14, Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden, porque la iglesia de los Corintios se estaba transgrediendo la decencia y el orden, y también el respeto a la autoridad que dice al final. Dice principio de orden, respeto y autoridad. Nos debemos respeto los unos a los otros. Debemos ser cuidadosos con cada uno, no pasar a llevar, no imponernos, no atribuyéndole al Espíritu Santo cosas para hacer lo que yo quiero,
y pasar a llevar a otros. Debo respetar a todos en la casa de Dios, en la vida en general. Hay que respetar a toda persona, pero también tener claro el concepto de autoridad, del cual vamos a hablar un poquito más en extenso más adelante. Pero entonces estamos diciendo que hay principios básicos. No creo que estos tres sean los únicos. Eh, la sana interpretación de la palabra, para discernir qué cosas el Señor nos guía y cuáles no, también es un principio de sujetarnos a la palabra como una autoridad en nuestra vida, más en nuestra vida de iglesia, mayor razón, y se debe interpretar bien. Eh, Podríamos hablar del principio del servicio, se hace para Dios y también para servirnos unos a otros en amor, servicio a Dios y al prójimo. Es un principio para la vida cristiana. Uno no hace las cosas por figurar, por creerse la estrella, aquí estoy yo, mírenme a mí. No, no. Si me toca estar adelante, es porque estoy sirviendo a Dios y sirviendo a la hermandad. Así que también diría que el servicio cristiano es un principio que nos inspira, el servicio en amor. Todos estos principios nos ayudan a determinar lo que hacemos o lo que no hacemos en el culto. Daría para ir desglosando, para ir revisando en detalle qué cosas hacemos y por qué las hacemos, cuál es la motivación y qué cosas no hacemos, qué cosas pudiendo hacerlas las descartamos o no las hacemos todavía porque todavía creemos que no es el momento, y es bueno saber por qué. ¿Ah? Cómo esas decisiones se sujetan a principios espirituales. Ya. Hemos hablado un poco del caso de los corintios, pero vamos a avanzar nuevamente. Aquí estamos en la introducción a los problemas. Razones para un pentecostalismo moderado. Como cristianos pentecostales, dice acá, no creemos que los dones espirituales sean problemas. Al contrario, son grandes bendiciones de Dios para su pueblo. Eso creemos todos los que nos reconocemos pentecostales, o conozco hermanos que se llaman carismáticos. Se refiere a lo mismo. Pentecostales o carismáticos. Creemos en los dones espirituales. Eso no obsta para que seamos conscientes de que bajo la excusa de manifestaciones del Espíritu se han cometido innumerables excesos y abusos que han traído deshonra a la causa de Cristo y al quehacer de la iglesia. ¿Mm? Malos proceder, malas conductas disfrazadas de espiritualidad. ¿Qué más dice? Por ello es que seguimos creyendo en un Pentecostés actual, pero sin prestarse para los excesos y desorden. El llamado a ser cuidadosos con lo que hacemos en nuestros cultos y cómo. El llamado, repito, es a ser cuidadosos con lo que hacemos en nuestros cultos y cómo. Para ello veremos algunos principios que nos ayudarán a vivir este equilibrio y sano culto a Dios. Me gusta la expresión acá, Pentecostés actual. Si somos pentecostales o carismáticos, creemos en Pentecostés. No somos cesacionistas. Somos personas que creemos que las manifestaciones de Pentecostés siguen vigentes porque el Espíritu Santo sigue derramando esos dones y es bueno anhelarlos, pedirlos, buscarlos, aunque quizás es bueno decir, más que buscar los dones, buscamos al Espíritu Santo, buscamos la comunión con Él y estamos dispuestos a que Él haga en nosotros como quiera. Pero creemos en los dones que Él tiene, aparecen ahí en 1 Corintios 12, están los dones de servicio que aparecen en Romanos 12, están los ministerios de la palabra que aparecen en Efesios, ¿verdad? Los 5 ministerios de la palabra. Pero el concepto pentecostés actual, para nosotros, que nos definimos como pentecostales, aquí la palabra actual le agrega algo, es como
pentecostales, pero renovados, actual. O sea, no es solo la tradición pentecostal. Como ustedes se acuerdan que hemos visto acá, el pentecostalismo en Chile ya tiene más de 100 años. Si el avivamiento fue en 1909, saquemos la cuenta, son 115 años ya de pentecostalismo en Chile. Y en el mundo es más o menos lo mismo. Por lo tanto, ya han pasado generaciones completas que han muerto en las filas pentecostales. De hecho, en nuestra corporación, la mayoría de los pastores asambleístas son sobre 65 años, la gran mayoría. Esto, a todas las iglesias pentecostales, Asamblea de Dios y todas las demás, como se llamen, nos ponen el desafío. Si nos quedamos haciendo y repitiendo lo que viene desde décadas y décadas, porque solamente eso se entiende como pentecostal, lo que se hacía desde el comienzo, en el avivamiento que experimentó mi padre cuando llegó a las asambleas de Dios a sus 14 años, y los que son más antiguos, los que tienen abuelos o los que conocieron a Hoover, y lo que en ese tiempo se hacía, eso es lo válido y eso es lo que debemos desear. Nos volvemos muy tradicionalistas, entonces la música tiene que ser en cierto estilo, con ciertos instrumentos, cantarlo de cierta forma. Eh, hemos por ahí también hablado un poquito de la expresión de los tres Gloria a Dios, que se vuelve como muy estandarizado y se hace muy repetitivamente, es como una tradición. Entonces estamos diciendo que cuando el pentecostal se apega demasiado a las costumbres pentecostales con las que se ha criado o que ha recibido de su antepasado, se vuelve tradicionalista y como que no sale de ahí porque no ve más allá, se conforma solo con lo acostumbrado. Pero cuando decimos acá un pentecostés actual, entendemos que lo pentecostal no es solo lo que empezó en Chile en 1909, es lo que el Espíritu Santo constantemente está dando y quiere dar a su iglesia. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios siempre quiere dar cosas nuevas. No lo podemos limitar a algo tradicional ya acostumbrado. Él quiere dar soplo nuevo, vino nuevo, manifestación nueva, eh, sí, manifestaciones nuevas, cosas que no habíamos conocido, quizás ni siquiera habíamos imaginado, pero Él las quiere manifestar. Si más que ser tradicionalistas, estamos deseándole a Él y lo que Él quiere hacer en este tiempo con nosotros. Por lo tanto, en este concepto pentecostés actual, hay un llamado a no anquilosarnos en el pasado, sino que estar abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer hacia adelante, hacia el futuro. Hay un lema de Lutero, no sé si lo estableció él, pero del tiempo de la Reforma, que es muy potente en este sentido. Dice, la iglesia reformada siempre reformándose. Y me gusta, me gusta. Y tanto que me hace imaginar que si un reformador como Lutero viviera el día de hoy, sería un cristiano eh, como nosotros, abierto a esto que llamamos pentecostal, abierto a las cosas del Espíritu, buscando lo nuevo que Dios quiere hacer. Si fue tan valiente para, en su época de comienzo del siglo XVI, eh, oponerse al tradicionalismo católico y a la corrupción que había dentro del sistema católico, él en este tiempo también, supongo que sería un hombre que se estaría renovando en el Señor para avanzar a lo que Dios tiene hacia adelante. Pero bueno, él fue un hombre de su tiempo, no es de esta época. Nosotros somos hombres y mujeres de este tiempo, que somos llamados en este tiempo a dejarnos guiar por su Espíritu Santo, y ya creo que me están captando que un genuino pentecostal no es simplemente apegado a las tradiciones, es un hombre o una mujer apegado al Espíritu Santo y es guiado por ese mismo Espíritu Santo, como dijo Jesús, a toda verdad, a todo lo que Él quiera de nosotros. Me asusta cuando veo hermanos que se dicen pentecostales y son tan tradicionalistas que se vuelven rígidos, porque creo que el, la actitud del Espíritu Santo
lleva a una flexibilidad, a una adaptación a las circunstancias. Hace unos pocos años atrás nos vimos sometidos a la pandemia, incluso nos enclaustró con la cuarentena. Y tantas cosas que en nuestra iglesia hacíamos y otras que no hacíamos, se tuvieron que modificar por la fuerza, y Dios lo permitió y lo quiso así. Ustedes saben que, a ver, por ejemplo, bueno, un caso muy notorio. La Santa Cena solamente la administraban los pastores en la iglesia, ¿verdad? La administraba el pastor, y ni siquiera a los diáconos se les entregaba la Santa Cena para que la dirigieran, ¿correcto? Pero con la pandemia tuvimos que, y con la cuarentena específicamente, decirle a los hermanos, cada uno desde su casa, tome, prepare los elementos y después de orar juntos, ministrelo a su familia. Entonces, las circunstancias complejas que estábamos viviendo nos forzaron a ser flexibles y adaptarnos a algo nuevo que no estábamos acostumbrados. Quizás por nuestras rigideces no nos habríamos a verlo de otra manera, y las circunstancias que Dios permitió nos obligaron a verlo de otra manera. ¿Mm? ¿Cuánto en ese tiempo no podían preparar el pan y el jugo igual como se prepara en la iglesia? Pero con lo que pudieran, y obviamente con reverencia, con respeto, pero muchas veces no era, bueno, de hecho, no era el mismo pan de la iglesia y no era un jugo con la preparación que se hace en la iglesia, pero eso se consagraba al Señor para conmemorar ese momento especial que Dios nos dejó. Así que es un ejemplo práctico de cómo el Pentecostés actual es un llamado a ser personas del espíritu flexibles y adaptables a distintas realidades. No rígidos, porque el que se quedaba siendo muy rígido, es como el dicho camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, habría perdido la iglesia si no se adapta a las nuevas circunstancias. No habría podido pastorear porque ni siquiera era capaz de hacer una administración online, como lo estamos haciendo acá por Zoom. Entonces, había que adaptarse. Y creo que muchos pastores, aún siendo muy ancianos algunos, tuvieron que pedir ayuda y actualizarse con esta herramienta, porque algunos quizás incluso tuvieron que entender que el Internet no era del diablo, sino que es una herramienta que se puede usar para la gloria del Señor. ¿Correcto? Ahora, el título de esta diapositiva nos habla de un pentecostalismo moderado, claro, en el sentido de mantener el equilibrio, de no irnos a esos excesos y abusos, decía acá, que han traído deshonra a la causa de Cristo y al quehacer de la iglesia. Por lo tanto, creemos en las manifestaciones espirituales, los dones de 1 Corintios 12, entre otros, creemos, los anhelamos, pero no son una excusa para hacer cualquier cosa e incentivar el desorden en nuestras iglesias. Queremos manifestaciones como el mismo Pablo lo enseña en esa carta a los Corintios, pero ya en el capítulo 14, decentemente y con orden, manteniendo un respeto, un equilibrio, cuidando de no irnos para cualquier parte, que cualquier persona haga lo que quiera, porque esto es, entre comillas, tomada por el Espíritu. Creemos en un pentecostalismo moderado, es decir, que hay que saber cuidar, hay que saber guiar, saber llevar, que la palabra pentecostalismo no sea sinónimo de chipe libre. Yo hago lo que quiero porque el Espíritu Santo me toma y yo siento de hacer esto, así que lo hago nomás. No, hay un respeto mutuo. En la diapositiva anterior hablábamos de un concepto de autoridad. Entonces, yo no paso a llevar a la autoridad, por ejemplo. Entonces, creemos en un pentecostalismo moderado, que es un camino para enfrentar los desequilibrios que en este tiempo se ven, ya sea por excesivo desorden o por excesivo formalismo y rigidez, y donde no vuela una mosca si no está planificado que vuele en ese momento. Todo está calculado. Sino que
creemos en un equilibrio de un pentecostalismo moderado. Seguimos. Por eso hablaba al final de un sano culto a Dios. Y tenemos por acá el equilibrio para cada creyente. Ya, el equilibrio es el punto de esta clase que estamos exponiendo. La imagen no es antojadiza, la imagen es de una persona procurando circular entre el corazón y la mente. Porque estarán de acuerdo conmigo que los cultos demasiado rígidos y formales y estructurados son normalmente muy racionalistas y dejan fuera todo lo que sea de la emoción y del espíritu. Y si un culto es demasiado emocional por el otro lado, son místicos, son excesivos, efusivos y caen en el desorden. Hay mucha manifestación porque son muy sensibles emocionalmente y le dan rienda suelta a las emociones. O sea, es un culto emocionalista, pero con poca razón, con poco razonamiento de lo que se hace y por qué se hace. Es dejarse llevar por las emociones, ¿no? Pero acá dice, fuimos llamados a creer en los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 14 dice, procurad los dones mayores. ¿Mm? Así que ahí hay un llamado. Segundo, fuimos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser. Sí, lo sabemos. Todo, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu fuerza, con todo nuestro ser. Amar al Señor. Todo esto es parte del equilibrio. También, por otro lado, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. Eh, los que son, los que son muy efusivos y de las manifestaciones, les gusta ocupar ese versículo para que nada los frene. Pero acordémonos que el protagonista del avivamiento en Chile, que fue el pastor Willie Hoover, ¿se acuerdan que instituyó la campanita en el púlpito? ¿Se acuerdan de eso, no? Ah, ya, ¿se acuerdan? La campanita él la tuvo que establecer porque durante el culto había momentos donde la gente estaba ahí efusiva, hablando en lenguas o profetizaba uno, después alzaba la voz otro. Y bueno, era lo normal, era el avivamiento, pero el culto él se dio cuenta que se desordenaba, porque se tomaba demasiado tiempo, porque a veces no se podía eh, avanzar en la palabra o en lo que viniera en el culto, porque estaban ahí los hermanos expresando su sentir espiritual. Y él entonces estableció la campanita ya en el púlpito para que al hacerla sonar, los hermanos supieran que era una señal de ir bajando, ir declinando en sus manifestaciones en ese momento. Era un aviso. Entonces, era uno. Algunos de ustedes ya han leído El Avivamiento Pentecostal, que escribió Willie Hoover como testimonio de todo lo que experimentaron en Valparaíso principalmente. Pero aunque él era un promotor de todo esto, de la llenura del Espíritu Santo, eso no es obstáculo para que él dijera, hay que regular, hay que medir, hay que poner límites, hay que encauzar a la hermandad. Como dije antes, no puede ser chipe libre. Así que la campanita fue una forma muy sencilla, pero muy práctica de guiar a la congregación. Y por eso que en muchos púlpitos todavía se pone, ya como que nadie la ocupa, pero la ponen todavía. Así que bueno, no apaguéis al espíritu. Y claro, nosotros no debemos irnos tanto por la razón, ¿no? Sería saludable irnos tanto por la razón que cualquier cosa del espíritu la vemos con malos ojos. Sí, pues si hay congregaciones donde si la gente levanta las manos, no es bien visto y qué daño le hace a nadie, en qué interrumpe a nadie que alguien levante las manos, en nada, pero se van a un extremo. Decir amén, decir gloria a Dios, no es bien visto. ¿Y por qué no?
Pero bueno, son formas que otros tienen. Quizás porque se van a un extremo. Pero el equilibrio entonces, acá dice alabar al Señor. Somos llamados a alabar al Señor con muchos instrumentos distintos. O sea, demasiado cuidado y moderación. ¿Saben que como que en todas las épocas la iglesia ha tomado caldo de cabeza, ha tomado discusiones, analizando si será de Dios o no será de Dios incorporar un instrumento determinado? Que el piano, después acá en Chile nos fue fácil incorporar la guitarra. Para nosotros la guitarra no tiene nada de ninguna connotación pecaminosa, pero resulta que la guitarra que llamamos la guitarra a leña, que es la guitarra acústica, no eléctrica, eh, antes de ser incorporada a las iglesias en nuestro país, era típica de las fondas, de las chinganas, de lugares de esparcimiento. Por lo tanto, para muchas iglesias no era bien vista. Por eso que hasta el día de hoy hay iglesias tradicionales que no ocupan guitarra. Pero resulta que la mayoría sabe que no hay ningún problema. Pero las mismas iglesias que incorporaron la guitarra, después se cabeceaban si sería de Dios incorporar la guitarra eléctrica, porque era típica de grupos rockeros y para algunos grupos satánicos de inmediato. Entonces, ¿cómo iban a tocar un instrumento satánico como si el instrumento pudiera ser satánico? El instrumento no es, no es nada, es un instrumento nomás. Pero por ser eléctrica, algunos decían, no, sigamos ocupando la guitarra acústica, pero eléctrica no, porque esa es del diablo. Y ese decir que tiene, ya esa expresión es de un pentecostal rígido. No, esos instrumentos son del diablo. La batería, la guitarra eléctrica. O para otros las tumbadoras, porque es mucho así como las de cumbia, los timbales o tumbadoras, es del diablo. ¿Cómo el instrumento va a ser del diablo? Y lo estoy diciendo esto en relación al Salmo 150, que llama a alabar al Señor con todos los instrumentos que en ese tiempo había. Címbalo, bocina, salterio, arpa. Eran otros instrumentos, pero muy variados, muy distintos. Entonces, creo que nosotros podemos coincidir rápidamente en que no existen instrumentos del diablo. Lo que puede hacer del diablo es el corazón del que lo está tocando. ¿Ah? Si una persona lo está haciendo eh, para la carne, para el ego, eh, pero el instrumento en sí no tiene religión, no tiene creencia, es un instrumento. Sería como decir que la plata es del diablo, no usemos plata, ¿ah? No usemos dinero porque es de este sistema caído y el dinero es del diablo. Pero son medios, son instrumentos que hay que usar por cosas prácticas, pero no le atribuyamos una carga espiritual que el instrumento, que el elemento en sí no tiene. Pero ese pensamiento es muy rígido. No, ese instrumento es del diablo. No se puede tocar en la iglesia. El problema está en los corazones. En el siguiente punto, el equilibrio también pasa por este llamado a hacer todo el culto decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Siguiente punto, a ofrecerle a Dios un culto racional, como dice en Romanos 12:1. Qué lindo. No hay que apagar el espíritu, decía más arriba, pero ahora también tenemos que tener en cuenta que si Dios nos dio este cerebro que piensa, que procesa, que sirve para comunicar un mensaje racional, entendible por los demás, no debo hacer cosas irracionales, que ni yo la entiendo y el otro menos la entiende. Pero es que yo siento que eso es del Espíritu y lo hago nomás. ¿Mm? Yo sé que el Espíritu Santo nos puede llevar a hacer algo que no entendemos o rompe nuestro esquema. Yo lo entiendo. Pero hay que procurar no caer en la irracionalidad, no caer en ese desorden que cuando caigo en esa irracionalidad, cualquier cosa es válida porque puedo decir, atribuirle la responsabilidad al Espíritu Santo que me movió a eso, pero debe tener una motivación. Si
Si yo no entiendo, a ver, ¿qué podría poner de ejemplo? Alzar la voz, hablando en lengua. No entiendo lo que estoy diciendo, pero hay una razón, hay una lógica que yo sentí que tenía que hablar esa lengua en voz alta porque el Espíritu Santo quiere hacer algo. Y eso se va a confirmar si viene una interpretación a esa palabra. Y ojalá que quien esté conduciendo el culto, después que esas lenguas se escucharon, el pequeño rato que duró, que va a ser un rato, no me voy a tomar media hora para hablar en lengua en voz alta en el culto, sería absurdo. Se supone que son algo corto, vamos a suponer que es un minuto. Algo irracional en cierta forma porque no lo entiendo, pero hay una lógica, porque como somos pentecostales, esperamos la interpretación de ese mensaje y esperamos que quien esté conduciendo el culto diga, y ahí viene el orden. ¿Hay alguien que haya recibido interpretación sobre esta palabra? Pero si no la hay, voy a tener que ser muy cuidadoso para una segunda o tercera vez porque no es, Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 14, que no se debe hablar en lenguas y dejar sin sentido el mensaje. Si va a ser sin sentido, tengo que hablar, dice, para mí mismo y para con Dios, en privado, hablo en esa lengua. Pero esperamos que si Dios te da la convicción, a ti o a cualquiera de nuestros hermanos, de hacer algo así, es porque uno, dentro de la lógica del espíritu, espera la otra parte que tendrá que manifestarse. Tendrá que haber una interpretación. ¿No? Y eso es parte de un culto racional, entonces, igual. Y fíjese que detrás de esto que estoy diciendo, aún del ejemplo que doy, o de otras situaciones que pudieran haber, de hacer algo que yo no lo entiendo muy bien por qué, pero tengo que hacerlo, se aplica una palabra de ciencia. Ve y dile a tal persona esto, y tú no sabes lo que esa persona está viviendo, pero tú le hablas de algo muy específico. Y uno lo hace con tanto temor porque no sabe realmente si esa es la realidad, pero bueno, siento, hermano, que Dios me dice que te tengo que decir esto. Hay una lógica en estos casos de que se hace en amor, no se hace por protagonismo, por figurar, por destacar y por ponerle el pie encima a los demás, nada de eso. Se hace con un sentido de servir a la iglesia, servir a esa persona con la cual estoy haciendo este acto, servirle espiritualmente. Y eso se comprueba tan rápidamente. En el primer ejemplo que di, porque hay una interpretación, o en este segundo ejemplo que doy, porque la otra persona acusa, recibe y dice, se pone a llorar, o da las gracias, está tocada porque ¿cómo supiste? No, si yo no sabía, pero Dios me dijo. Y la otra persona recibe testimonio de que Dios le está hablando. Pero si no hay, entonces yo no voy a volver a andar dando palabras de ciencia si yo le hablo una palabra de ciencia que, no sé, pues, se han dado algunas por ahí que imagínese que alguien le diga, hermano, tú te tienes que casar con tal persona. Oiga, pero si yo soy casado, ¿cómo me dice eso? Yo ya estoy casado, felizmente. Entonces sería una torpeza. Pero creo que los cristianos, cuando somos movidos a algo así, que rompe nuestro esquema, es por el Espíritu del Señor. Normalmente es por el Espíritu del Señor, no es porque queramos, como se dice, mandarnos las partes. Y eso es maravilloso porque cuando es de Él, viene la confirmación, viene el respaldo, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué nos queda en esta diapositiva? La última parte. Todo esto se logra manteniendo una sincera búsqueda y comunión con Dios, sin negar la razón ni las emociones, como tampoco yéndose por el racionalismo o el emocionalismo o el misticismo. A ver si me captan este uso de las palabras. Como sale en el dibujo, Dios nos dio razón y nos dio corazón, nos dio pensamientos lógicos y racionales, y nos dio emociones, sentimientos, percepciones. Ya. Son dos comandos que están en nuestro ser, en cómo Dios nos hizo. Um,
cuando una persona se va solo por el camino de la razón, el hombre tiende a ser más racional y la mujer más del corazón, más emocional. Pero cuando el hombre en este caso se va solo por la razón, no es que no tiene la razón, no es que esa no es una buena razón, y uno está convencido que uno tiene la razón y siempre busca lo racional y los argumentos. Y, por ejemplo, en una discusión con la esposa, le ponen el pie encima a la esposa porque ella no piensa con la lógica de uno y uno no valida sus emociones, que las emociones de ella, desde su perspectiva, también tienen razón, pero es otra lógica distinta. Pero uno solo se va por el camino de lo racionalista y pierde el amor al otro, el respeto, la consideración al otro, que percibió de una manera diferente una situación. Ese camino aquí le llamo racionalismo. Y es un desequilibrio optar solo por la razón y dejar fuera el co-razón. Corazón es el co, el compañero de la razón, el corazón. Entonces, uno como hombre, aunque tendamos más a la razón, no debemos anular el corazón, no debemos anular las emociones, no debemos despreciar las emociones, no debemos ver las emociones como negativas. Entonces, si bien es cierto, nos inclinamos un poquito más para la razón, nuestro llamado a buscar el equilibrio. En el caso de las personas que son más emocionales, o más del corazón, más de los sentimientos, deben saber escuchar la voz de la razón y también cargarse al equilibrio. No ser solamente emocionalistas, porque hay mucha gente que va a las iglesias, especialmente a las iglesias pentecostales por ser más efusivas, para darle rienda suelta a su emocionalismo. Entonces, si están con cargas en su vida cotidiana y están tristes, en la iglesia es el lugar pintado para llorar, para gritar, para como hacer catarsis, emocionalmente hablando. Y algunos, como se dice en Chile, llegan a no estar ni ahí con la palabra, si es que es un mensaje más de la razón, de la lógica, no le interesa la palabra, solo le interesa sentir emoción en el culto o liberar las que tienen para hacer catarsis. Y no debemos ser emocionalistas tampoco. Tenemos emociones, debemos cultivarlas sanamente, tenemos razón, debemos cultivarlo sanamente y con ambos, no descartando a uno de ellos, con ambos, con mente y corazón, debemos vivir, desarrollarnos y procurar mantenernos en el equilibrio. Cada uno hágase un pequeño escáner y reconozca para sí si es más del corazón o es más de la razón. Pero así como usted puede responder, yo en mi caso soy más de la razón, tengo el desafío, y usted también debe asumirlo, tengo el desafío de cultivar más la otra parte. Y si usted como hombre es más de la razón y está casado, con razón dice la palabra, el que haya esposa, haya el bien. Porque en su esposa va a tener una compañera que le va a complementar. Como usted la complementa a ella en este equilibrio, ella lo va a complementar a usted con quizás ser más sensible a ciertas emociones o poder canalizar mejor las emociones. Entonces, este equilibrio no pasa por ser racionalista o emocionalista. Y bueno, y la palabra misticismo que aparece al final quedó un poco borrada. No sé si vale la pena comentarlo ahora, pero es un concepto un poquito difícil. Misticismo es cuando la persona es muy espiritualista, pero sin un entendimiento de las cosas que cree y hace. Por, solo porque las entiende como espirituales, las fomenta y por lo tanto el misticismo es una falsa espiritualidad. Es una falsa espiritualidad porque no busca ningún equilibrio, solamente busca eh, aparentar una espiritualidad profunda sin sustento, sin peso. Eh, alguien que fomenta el misticismo no sería un estudioso de la Biblia,
con una hermenéutica o interpretación adecuada, equilibrada, prudente. No, como decimos en Chile, se va en la bola solamente. Hay cosas rebuscadas que no entiende, pero le hacen sentirse más espiritual y proyectar esa imagen hacia los demás. ¿Cuánta gente así habrá en las iglesias evangélicas? De que las hay, las hay. Y no debemos ser místicos, debemos ser espirituales de verdad. Y un espiritual de verdad es una persona que tiene una relación sincera con el Espíritu Santo. Eso es una persona espiritual desde la perspectiva cristiana. Una relación sincera con el Espíritu Santo. Y porque digo sincera, Él te va a estar llevando siempre al crecimiento. Jesús lo dijo, el Espíritu os guiará a toda verdad, no los dejaré huérfanos, no estarán a la deriva, no estarán dando palos de ciego como un místico, estarán siendo guiados en crecimiento, en madurez, en equilibrio, porque son personas del Espíritu, tienen una vida espiritual. No es que sean los más perfectos, los que no se equivocan, no, pero tienen una vida, una comunión con el Espíritu Santo. Eso es ser alguien verdaderamente espiritual. ¿Cómo estamos en la hora? Estamos bien. Ustedes saben que en este primer bloque procuro exponer de manera fluida las diapositivas para avanzar a buen ritmo y después tenemos un segundo bloque para comentar tantas cosas que aquí vamos considerando. Si de repente voy un poco rápido en algo porque paso a otro tema, pero a usted le interesaba, por favor, haga una marquita en sus anotaciones, escriba una palabra que le recuerde después de comentar ese tema que a usted le interesó o le inquietó o quiere preguntar o comentar lo que sea. Vamos con la siguiente, problemas con los voluntarios. El problema, estamos hablando de los problemas en el culto. Reconocemos que el culto lo hacemos principalmente con voluntarios. Pregunta retórica en todo caso. ¿El servicio a través de los voluntarios es un servicio de excelencia o un servicio con mediocridad? Quizás depende, ¿verdad? Depende de la persona, no podemos a los voluntarios encasillarlos. Es que casi todo es voluntario, los que sirven en la música, los que sirven con los niños, los que sirven de diáconos, los que sirven... Si el único que es pagado normalmente es el pastor, pero todos son voluntarios en las distintas áreas donde sirven. Pero claro, la pregunta seguramente sería un depende, digamos, para considerar este tema, para ver cuál es el problema con los voluntarios. Algunos creen que solo los que son pagados pueden y deben dar un servicio de excelencia. Sabemos que en los países desarrollados, o especialmente en la lógica de iglesia norteamericana, como tienen acceso a tantos recursos, especialmente las iglesias grandes, contratan a todo su personal. Contratan secretarias o más pastores, un ministro de música, y no solo el ministro de música, a los músicos, no sé si, bueno, alguna vez se los comenté a ustedes y si son conscientes de esta situación, en ese tipo de iglesia en Estados Unidos es normal que pongan el aviso en el diario. La iglesia tanto church necesita un tecladista, así que ir por favor a tal dirección, hacen audiciones para elegir al tecladista o las voces que le faltan, al director de coro, etcétera, etcétera. Entonces, como, wow. Para algunos es súper admirable, pero eso depende solamente de la cantidad de plata que manejan. ¿Mm? Así que, no sé, yo no creo que ese método, esa forma de trabajar por sí sola sea tan admirable. Sí, es una cosa de cantidad de recursos que manejan y, bueno, ahí habría más paño que cortar. Pero el punto acá, para que nosotros revisemos lo que pensamos, ¿solo los que son pagados pueden y deben dar un servicio de excelencia? Sigamos. Otros piensan que se debe buscar a profesionales, aunque sean voluntarios, pero que los que van a ser músicos sean
gente profesional que haya estudiado, que tenga experiencia, y así. Es como aspira bien alto este tercer criterio que tienen algunos. Tener puros profesionales, si fuera por eso, quienes dan clases solo deberían haber estudiado pedagogía, quienes aconsejan deberían haber estudiado psicología, quien administra la iglesia debe haber estudiado administración, etcétera, etcétera, pero no, es poco práctico. Hay un lema que reza: el mejor servicio es el que se hace voluntariamente. Es decir, lo mejor que hacemos en la vida no está motivado porque no estén pagando, porque nos hayan contratado, es porque quiero hacerlo, porque quiero servir al prójimo, o en el caso de la iglesia, porque quiero servir a Dios, quiero ocupar los talentos que Él me ha dado, quiero invertir mi tiempo en Él, quiero hacerlo voluntariamente como, y aquí le podemos dar un contenido espiritual, como una ofrenda a Dios. Entonces el lema dice, ese es el mejor servicio porque es de corazón. ¿Mm? Interesante. Tiene sentido. Tiene sentido. Debe tenerse sumo cuidado, puse acá. No cuidado, sumo cuidado al usar a los jóvenes. ¿Por qué? En general, los jóvenes no son personas maduras, son personas inestables en algunos aspectos. Um, um, los jóvenes están madurando en aspectos claves de su vida, en la relación que tienen con sus padres, en la influencia que ejerce el medio sobre ellos, si son influenciables o no, por amigos y por malas costumbres que otros tienen. Eh, están en una etapa crucial respecto a su sexualidad en cuanto a que o viven una sexualidad pura, consagrándose a Dios, o algunos son desordenados y hasta promiscuos. ¿Mm? Porque la libido, el deseo sexual, es muy intenso, fuerte, entonces lo manejan bien o lo están manejando mal. Entonces, sumo cuidado al usar a los jóvenes por la etapa crítica que están viviendo, ¿sí? Pero en términos prácticos, no es de estigmatizarlo como que ellos son un problema, no. Pero, por ejemplo, yo también fui presidente de jóvenes varios años y fue difícil, yo también era un joven, uno tenía sus propias luchas y además estar tratando de liderar un grupo de jóvenes tan diverso, con tantas cosas. ¿Ah? Uno vivía eso que se gustan, que se ponen a pololear, pero es en orden o es en desorden, y tratar de dirigir, y eso y muchas cosas más, que se juntaban en una casa y de repente hacían algo que no era correcto, tantas cosas, es complejo. Así que viví el tema en primera fila y creo que ustedes entienden de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Los pastores nos vemos inclinados a usar a los jóvenes en el servicio porque son las personas que tienen más tiempo libre en un sentido, sí, en comparación a los adultos, ¿verdad? Tienen más tiempo libre, tienen más fuerza, más creatividad, aportan más alegría, son más atractivos, son más dinámicos, ¿sí? Y, y los pastores, al vernos inclinados a usar a los jóvenes en el servicio, podemos caer consciente o inconscientemente en una manipulación de usarlos para todo lo que yo proyecte con la iglesia. Si hay que limpiar y ordenar, los tengo a ellos. Si hay que salir a evangelizar y quiero darle mayor vistosidad al evangelismo en la calle, los tengo a ellos y también los potencio en el teatro, en la música, en distintas cosas, en la alegría que aporta. Eh, y así, y dentro de la iglesia, en tantas labores que ellos pueden desarrollar. Pero habría solamente un uso y una manipulación si yo no estoy consciente de la inestabilidad que ellos viven,
emocional, de definir su futuro. Saben que yo hice este mismo ramo un par de años atrás y un joven que estaba en esa clase me dijo, yo me salí de mi iglesia pentecostal porque no soporté más cuando cada cierto tiempo nos hacían pasar a todos los jóvenes adelante en el culto, a todos. Y los hermanos tenían en ese tiempo que, en ese momento, que acercarse a nosotros y profetizarnos y darnos una palabra de lo que ellos sintieran, de con quién te vas a casar, de qué vas a hacer con tu vida, de qué debes estudiar o qué no debes estudiar. Y por ejemplo, en esas palabras que me dieron, me dijeron que yo no debía estudiar tal cosa, pero no tenía ningún sentido que me dijeran, por ejemplo, que no debía, no podía estudiar contabilidad si yo quería estudiar contabilidad. Pero como eso se hacía siempre, y es como que a través de esas, entre comillas, profecías, se metían en cualquier área de nuestra vida, yo no soporté más y me salí de ahí. Me lo confesaba el joven que lo vivió y decía, y me fui buscando, me fui a una iglesia reformada. Estas que entre muchos jóvenes han tomado auge porque los jóvenes han experimentado un movimiento pendular, que si han estado en el extremo del pentecostalismo desordenado y han sufrido las consecuencias, muchos jóvenes los últimos años se han ido al otro lado del péndulo, al otro extremo de esta iglesia reformada que han agarrado auge porque no fomentan nada de estas cosas, incluso tienden a ser cesacionistas, descartan las manifestaciones del Espíritu y, y por eso los jóvenes se van al otro extremo de esa iglesia porque están huyendo de las malas prácticas. Y eso vivió él. Entonces, de alguna forma, con esas profecías que se les daban, se les estaba manipulando. También sé de otro joven, en una iglesia también pujante, importante, eh, a dos jóvenes más o menos de 20 años, los pastores se atrevieron a decirle que no debían estudiar, que debían dejarla cualquier proyección universitaria. Eso le dijeron. Le dijeron. Y los conozco, con nombre y apellido. Uno de ellos le dijo, sí, pastores. Agachó la cabeza y dijo, no voy a, no voy a estudiar. Bueno, el gancho era que le decían, porque los queremos proyectar en el ministerio. Entonces, a ese que dijo que, ok, pastor, no voy a estudiar nada, lo nombraron pastor de joven. Al otro que le dijeron lo mismo, lo pusieron a cargo de la música, ¿ya? Ministro de alabanza. Pero él no se sujetó a eso. Y él dijo, no, yo voy a seguir estudiando porque es necesario, tengo que estudiar. Y saben que después de algunos años, yo encuentro que es triste, es muy triste lo que pasó. A ambos jóvenes, no en el mismo momento, pero a ambos jóvenes, en el transcurso de un tiempo, los sacaron de esa posición, de ese ministerio. Claro, mientras los tenían en esos cargos, les asignaban un dinero, les pagaban, pero a ambos los sacaron y los dejaron sin esa remuneración. Pero el joven que había tomado la decisión de no estudiar, por seguir lo que le decían, se quedó, como dice el dicho, sin pan ni pedazo, quedó en el aire. No sabía qué hacer, porque no tenía carrera, habían pasado años y ya no tenía la misma posibilidad de estudiar y ahora ya estaba con familia, estaba todo más complicado. Más encima, al perder la remuneración, se le hizo complicado seguir pagando su arriendo, tuvieron que ir con los papás. Fue un caos para él. Pero el otro joven, que lo dejaron sin esa labor, pero siguió estudiando, tenía su profesión y ya podía trabajar, siguió trabajando y por lo tanto su vida mantuvo una estabilidad. Por lo tanto, aquí ya ven otro ejemplo más de cuando a los jóvenes solo se les saca provecho, porque son jóvenes, porque tienen tiempo, porque, porque aportan mucho a la vida de la iglesia, pero se les pastorea poco, se les acompaña poco, se les cubre poco en sus reales necesidades espirituales y personales.
de orientación sabia, prudente, ¿no? Esas tonteras que algunos hacen con los jóvenes, habría que decir los pobres jóvenes, porque en su desconocimiento algunos se aprovechan de ellos. Los ocupan para todo, hasta para beneficios personales. Supóngase que me compro una casa de veraneo, un terreno, y les pido que vengan a limpiarme el terreno. Total, como son jóvenes, les doy el almuerzo nomás y listo. Pero, pero no, debe ser, los que estamos en el liderazgo debemos tener un respeto hasta a los niños, una consideración, no usarlos. Ah, es que los jóvenes tienen tiempo y como que están ociosos. No, 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 no. Tienen que ser proyectados en servir al Señor bien, en estudiar, en sacar su profesión. No, no estudies, solamente prepárate para el ministerio. Eso no es sabio y se ha hecho muchas veces. Pero, pero ¿por qué un pastor o un líder se va a tomar atribuciones de dirigir la vida de un joven si no nos pertenecen a nosotros? Entonces, por eso debe tenerse sumo cuidado al usar a los jóvenes en el sentido de manipularlos, de solo sacarles provecho, como también de ser conscientes de su inestabilidad. En el caso de la música, muchas veces los jóvenes se pueden desenfocar con facilidad, sintiéndose importantes, sintiéndose hasta las estrellas porque están ahí en la tarima siendo vistos, eh, sintiéndose útiles, incluso admirados, ¿m? Admirados como que son gente tan importante que está ministrando, que algunos se desvirtúan y se sienten como los protagonistas del culto por su inmadurez, pero ahí se necesitan hermanos mayores que los estén guiando y poniendo también como límites, como rayando bien la cancha, cuidando en la medida que sea posible que no se les vaya el humo a la cabeza. En muchas iglesias los pastores sufren porque cuando los jóvenes están a cargo de la música, hacen la música a la pinta de ellos, no con un sentido congregacional de ministrar a la amplitud de hermanos que están en la iglesia, sino que como ellos lo sienten nomás. Si quieren tocar fuerte, tocar rápido, si no se entiende, pero si ellos se sienten bien, como que eso se impone, la manera de ellos. Pero tienen que haber, bueno, de parte de los jóvenes, sujeción al pastor y a otros que les dirijan, y deben estar esas personas que los orienten, deben estar personas con mayor madurez. De hecho, hay pastores que han llegado a decir, yo no pongo jóvenes a ministrar en la música, pongo solamente gente ya un poco más madura, de cierta edad. Pero es que uno entiende, uno no fomenta esa postura porque uno entiende que la madurez no depende de la edad, pero los jóvenes tienen que ser, para que sean maduros, tienen que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y a ciertos principios que aquí se están exponiendo. Hablamos de orden, hablamos de respeto, hablamos de autoridad. Puede ser joven el que ministra, pero debe tener los principios súper claros, porque si no, imagínense, es como entregarle el auto al hijo chico que lo maneje. Si no tiene criterio desarrollado, va a cometer alguna falta grave con ese vehículo. Algún mal rato van a pasar grave porque no tiene el criterio bien desarrollado. Se dice que para que un menor de edad, menor de 18, maneje un auto, debe ir con el adulto al lado. Entonces, quizás cuando los jóvenes se apoderan de la administración musical es porque les falta hermanos mayores que estén presentes con ellos en los ensayos, en las prácticas, en la misma administración, que ellos no se sientan indispensables. Es súper nocivo, hermanos queridos, para un joven sentirse indispensable en la iglesia. Si hasta los pastores debemos entender que no somos indispensables, somos siervos del Señor. Por lo tanto, el joven no se puede creer imprescindible. Debe saber que es un servidor que a veces puede servir y a veces puede, y es bueno que no sirva, sino que esté ahí tranquilamente en la banca, en el asiento, ¿ah? Adorando al Señor. No se sienta protagonista. Por eso, y por mucho más, pero hemos dado distintos puntos de vista de esta frase,
¿Por qué debe tenerse sumo cuidado al usar a los jóvenes? En distintos sentidos hay que tener cuidado. ¿Mm? Que a veces los pastores, porque como que nos afanamos, nos sentimos apremiados por tener una banda musical, que creo que es un error. Nadie te apura a tener una banda musical. Nadie dice que tiene que ser una banda. Pero por armar la banda, teclado, guitarra, bajo, batería y algunas voces, por tener unas 6 personas en promedio, y los jóvenes son los más dispuestos y los más dinámicos a aprender y a estar ahí, se les pone nomás. Sería mejor tener un joven y un adulto tocando juntos, que se complementen. Y si después hay más, incorporar otro joven y otro adulto, como una especie de Pablo y Timoteo, ahí que uno vaya mentoreando al otro o poniéndole ciertas cortapisas, influyéndolo, pero que no sean solo jóvenes que se sientan indispensables y que se apoderen de un área de la iglesia sin quererlo, no lo hacen por maldad, pero por descuido de los que son mayores. ¿Nos queda algún punto en esta? El último punto de esta diapositiva nos dice que en el reino de Dios no podemos depender de ser pagados para dar un servicio excelente. En Lucas 10, del 11 al 13, habla, ¿qué habla? Habla de que yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y habla luego del asalariado, del mal pastor que solo depende de una paga. Y esto no solo se aplica al que literalmente, a los que literalmente nos decimos pastores, a todo aquel que sirve, porque estamos hablando acá, si acaso para que sea un buen servicio deben ser pagados, como en Estados Unidos, los ministros de música, las distintas labores que se cumplen, todo debe ser remunerado. No depende de eso, no depende de ser pagado. De hecho, los que hemos llegado a ser pastores, no llegamos a ser pastores por una paga. De hecho, la mayoría de nosotros no tenemos contrato, no tenemos imposiciones, no es un trabajo remunerado como tal. Recibimos una remuneración como bastante improvisada gracias a los aportes de la hermandad, que son muy variables dependiendo de la cantidad de fieles que aporten, ¿verdad? Entonces no es una paga literalmente, pero bueno, pero hay una remuneración. El otro punto que estaba diciendo, ninguno de los que ha llegado a ser pastor llega a ser pastor eh, porque desde que comienza sirviendo a Dios está dependiendo de una paga. Al contrario, todos somos voluntarios, todos somos voluntarios y en el servicio voluntario a Dios es como que vamos creciendo y se nos va confiando más los que están sobre nosotros cuando éramos, eh, no sé, en mi caso, profesor de la escuela dominical con los niños de 6 a 9 años. Y creo que, yo no creo, era el maestro ayudante, no era, estaba una maestra y yo era el ayudante. Y después otras labores, tesorero en el grupo de jóvenes, y después otra labor, presidente del grupo de jóvenes, después diácono. Es como que va de menos a más, porque cuando uno van conociendo Dios primeramente, pero también las autoridades que tenemos en la tierra, van conociendo que uno va sirviendo a Dios con dedicación, se cumple ese principio de que si uno es fiel en lo poco, Dios como que te va ascendiendo, te va dando más responsabilidad. Y es lindo ir creciendo en el servicio. Es lindo porque también se desarrollan más habilidades en uno. Pero en todo ese camino de ir sirviendo a Dios, uno nunca ha dependido de una paga o de cuánto me van a dar, cuánto voy a recibir. ¿Mm? Muchas veces uno cuando sirve a Dios, es lo normal, ocupa sus propios recursos, porque como disfruta haciendo ese voluntariado, uno pone de sus propios recursos en las cosas que tiene que hacer, en los traslados, en el uso del celular, en las llamadas, en cosas que compra para ir preparando material. Y está bien,
Así es nuestra vida cristiana. No podemos depender de ser pagados para dar un servicio excelente. Así que no depende de la paga, no depende del dinero, no depende de cuánto voy a recibir a cambio este mes para hacerlo mejor o ahí nomás. No, siempre debemos querer dar lo mejor de nosotros. O sea, yo suscribo a ese lema que decía, el mejor servicio es el que se hace voluntariamente. Si alguien me quiere dar una ofrenda, porque a veces a los que sirven, por ahí también se les da en alguna ocasión una ofrenda. Gracias, Señor. Gracias. Pero tú sabes que no dependo de esto que me están dando a cambio. Eh, la motivación, cuánto hay que ahí, es bueno incentivarla, la motivación correcta en el servicio de cada persona que lo dispone a aportar en el desarrollo de la obra de Dios. Así funciona el reino de Dios, con corazones dispuestos. Eso es parte de nuestro amar a Dios con todo nuestro ser. Así que, claro, que la cosa económica o monetaria no nos confunda ni nos desenfoque de lo verdadero, un corazón de servicio. Bien, ¿cómo estoy en la hora? Miren, todavía nos queda tiempo para irnos al break, pero como he hablado harto, creo que amerita hacer una pequeña pausa para ver si alguno de ustedes quiere comentar algo. Parece que no. ¿Lo dejamos para después? Había pensado, Esteban, que querías decir algo porque como te vi prender la cámara, pero no. Ya, seguimos. El principio de la autoridad, que hay un principio fundamental en el reino de Dios. Ojo, si se llama reino de Dios, es porque hay autoridad, no solo la de Dios. Para que un reino funcione, siempre hay autoridades delegadas. El reino no funciona sin autoridades delegadas. Vamos a verlo. Otro problema con los que sirven en la iglesia son sus anhelos de grandeza, el ego, la inmadurez de carácter, pero sobre todo su falta de sujeción a la autoridad. ¿Mm? Sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué sobre todo? Porque ninguno de nosotros es obra terminada. Todos tenemos defectos en nuestro carácter, tenemos algún grado de ego o de vanidad, ¿no? Lo tenemos. Anhelo de grandeza, sí, lo podemos tener. Pero aunque uno tenga cualquiera de estos defectos, o todo, lo mismo, se hace una gran diferencia cuando cualquiera de nosotros está sujeto a Dios y a las autoridades. ¿Por qué? Porque quiere decir que por sobre los defectos que yo tenga, yo soy humilde para reconocer a Dios y reconocer a mi pastor, a mi hermano mayor, a gente que me guía en los caminos del Señor y me puede corregir, ¿verdad? Me puede decir algo, algo que no estoy haciendo bien, o por lo menos consultar para que hablemos de ciertos temas, y yo voy a estar receptivo. Y no solo que cuando me habla personalmente, cuando se expone la palabra, cuando estoy escuchando la palabra del Señor, como soy humilde, estoy dejando que Dios me corrija, me hable por medio de quien está predicando. Por lo tanto, el reconocimiento de la autoridad y la sujeción espiritual a ella es una garantía de que Dios me va a guiar. Aunque yo tenga defectos como esos que se nombraron, Dios está trabajando por sobre eso en mi vida y me va a estar enseñando, corrigiendo, dando guía, consejo, dando estrategia para conducirme mejor, para ir dejando atrás la carnalidad, el pecado. Entonces, la sujeción es una actitud de vida que marca la diferencia entre el caos
entre el desorden y entre el orden propio del reino de Dios. El caos fuera de Dios y el orden al estar en las filas del Señor, en las filas de su pueblo. Marca la diferencia esa actitud. Segundo, a veces se sirve con la tendencia a ser autónomo. Como te dieron una labor, es como que te tomas atribuciones. Como confiaron en ti para tal cosa, te gusta hacer las cosas a tu pinta y no consultar, decía recién, tomarse atribuciones. Esta actitud atenta contra la esencia misma del reino de Dios. Porque si han confiado en mí, si han confiado en ti para una labor, yo debo estarme revisando. Ah, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Ya, esto está dentro de lo que se me asignó, o si está incurriendo en otra área, voy a preguntar mejor. Voy a preguntar primero. ¿Mm? Voy a ser cuidadoso, porque, porque el lugar en el que estoy, el cargo que tengo, las funciones que cumplo, me han sido delegadas, me han sido confiadas por, por otra persona que tiene más autoridad y que me designó en esto. Por lo tanto, ejerzo mi labor en conciencia de que le debo un respeto y no puedo proceder autónomamente. Dentro de mi ámbito, claro que tengo un grado de autonomía, porque son cosas que se me dijeron que haga y las hago. No necesito estarlas preguntando. Pero si sé que es algo distinto, es bueno que pregunte. Y gloria al Señor por la gente que lo hace. Conozco gente que lo hace y es muy linda esa actitud. Es muy linda. Pero he visto en mi vida cristiana, que no es tan corta como parece, he visto que la tendencia es eh, ser autónomo, tomarme atribuciones, hacerlo como yo sentí que debía hacerlo, aunque se salía de lo que se me confió, pero es que yo quería hacer eso y incurro en otras áreas. ¿Ya? Puedo pasar a llevar a otro que le correspondía ver eso. Por lo tanto, ahí hace falta el respeto, la conciencia del otro y de manera especial de quien me asignó esta labor y preguntar, consultar, dar un informe. Um, por ejemplo, hay iglesias donde el pastor hace reunión de consejo, reunión administrativa y le pide informes a los encargados de distintas áreas. Y me ha tocado ver cómo, hermano, es una reunión al mes administrativa, donde el encargado tiene que llevar su informe y, y llega con la excusa, no es que no alcancé a prepararlo, no alcancé a hacerlo, o también la impresora se echó a perder. Yo digo, si saben que es una reunión de ese tipo y que han tenido un mes completo para preparar un informe, mire, quizás para que no parezca rígido uno puede decir, ya se les disculpa, pero me ha tocado ver que en la segunda reunión es lo mismo, en la tercera reunión es lo mismo, finalmente presentan informes tarde, mal y nunca, cuando es una manera de no ser autónomo y de ser ordenado, porque se me confió una labor, yo preparo un informe. Bueno, en este mes hicimos tal cosa, no pudimos hacer esta otra, tenemos el plan de hacer esto otro para el próximo mes. Es algo muy sencillo y se les da las pautas, pero cuando no, en esa reunión administrativa, avisándoles que presenten informe, los líderes, son llamados líderes, encargados de área, no lo hacen. Yo digo, Señor, qué lejos estamos de ser reflejo de tu reino, de vivir el reino de Dios, de estar en sujeción, de reconocer a, a quienes nos presiden, de funcionar bien como iglesia. En un trabajo, si yo hago eso, me echan. Es causa de que me den una carta de amonestación, segunda carta de amonestación, y a la tercera me despiden sin indemnización. Pero, ¿cómo funcionamos de mal en este reino de Dios? Compuesto por nuestras flaquezas y debilidades, que acá
vayamos 1, 2, 3, 4, 5 veces y solamente nos tienen que tener paciencia, porque bueno, ¿cómo me van a castigar si soy voluntario en este servicio? Pero como dijo una amiga cristiana, las cosas para el Señor se deben hacer con mayor excelencia incluso que las que hago por un sueldo, porque es para el Señor. Debe ser con mayor conciencia, con mayor dedicación. Eh, bueno, es un tema importante. Está conectado uno de mis diáconos, que me alegro mucho que esté, eh, y él sabe que algo que trato de transmitir a los hermanos en la iglesia, hasta aquí yo no les pido informe porque no tenemos ese tipo de reuniones, pero algo básico que se los comento a ustedes es que si yo voy a faltar y se me ha delegado una labor, han confiado en mí para la música o para trabajar con los niños, lo que sea, y voy a faltar, debo avisar con anticipación. Y pregúntense ustedes, ¿en cuántas iglesias los hermanos que sirven avisan que no van a estar presentes? Ahora, por respeto, no es que uno quiera ser copuchento de saber todo lo que hacen y a dónde van a ir, pero por una cosa de respeto y consideración, la forma correcta es decir, pastor, y no voy a ir porque unos turnos en el trabajo y no los pude acomodar, o porque ese día tengo que viajar a tal lugar, o por consideración se dice. Es como refleja mayor conciencia de estos temas que estamos hablando. Porque solamente ya es algo, por lo menos decir, pastor, no, yo no voy a poder ir el domingo. Ya es algo, por lo menos. Pero cuando uno dice la razón, tiene un grado de delicadeza, de conciencia, de respeto por el otro, para que sepa en lo que estoy, digamos, ¿no? Por resumirlo de alguna manera. Entonces, este ejemplo que le estoy dando ahora nos habla de cómo reconozco autoridad y puede ser que yo no pueda estar en todas y por ahí tengo que faltar X fecha, pero doy una explicación como corresponde porque así estoy respetando la autoridad, estoy en sujeción, estoy bajo cobertura, no soy autónomo, no me da lo mismo faltar o no faltar y bueno, si me preguntan, quizás le diré, pues, pero no le digo nada porque no me pregunta. No, pues es uno el que dice, el que da señales de vida y explica por qué no va a estar. ¿Ya? Entonces, pongo este ejemplo que es muy práctico porque creo que es muy común en un servicio tristemente mediocre que la persona falta y no dice nada. ¿Mm? Tenemos que tener un compromiso mutuo. Yo si como pastor voy a faltar, yo también le digo al equipo de servidores, en este caso al equipo de diáconos, le digo, hermano, yo no voy a estar por tal motivo. Pero eso, un respeto mutuo. Tercer punto, en la obra de Dios siempre debemos tener la inclinación a someternos unos a otros, en especial reconociendo a quienes nos presiden, dice en 1 Tesalonicenses 5:12, reconociendo. ¿Saben que eso es muy típico de la forma evangélica, incluso más pentecostal que de otros tipos de denominaciones? Es decir, decirle mi pastor para arriba, mi pastor para abajo, como que expresa más cercanía, más cariño. Pero realmente no es mi pastor si yo no lo respeto y no me sujeto a él, por ejemplo, en estas cosas que estoy diciendo ahora. Si cuando se me pide algo específico, no lo cumplo y tengo cualquier excusa, o, o falto y no doy una explicación a tiempo para avisar al pastor que no cuente conmigo para esa fecha. O sea, estoy diciendo avisar antes, no después. Después ya es obvio que no estuvo. Pero cuando aviso antes, eso como que se cubre eh, el lugar del hermano. Entonces, ¿cómo decir mi pastor para arriba, mi pastor para abajo? Y en estas cosas de respeto,
en el trato, en la forma de relacionarnos, no es mi pastor. No hay sujeción, no hay reconocimiento. Entonces, para que sea un honesto mi pastor, que vamos a decir así, la gente también tiene que crecer en eso, tiene que reconocer autoridad. Romanos 13, versículos 1 y 2, dice, sométase toda persona, o sea, sujétese, sométase, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no viene de Dios. Las autoridades que hay, dice, por Él han sido establecidas. Y dice después, el que se resiste, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, yo tengo claro que como pastor tengo un grado de autoridad. La autoridad no es para dominar la vida de la gente y que todos hagan lo que yo quiera. Ya vieron como delante hablábamos, por ejemplo, a los jóvenes no hay que usarlos, no hay que manipularlos, no hay que aprovecharse de ellos porque son jóvenes. Entonces, la autoridad no es un argumento para que el que tiene un grado de autoridad haga lo que quiera con la gente. Para nada, en ningún punto de vista. Pero en algunos aspectos sí debe ejercer autoridad, sí debe dar directrices, debe decir esto sí, esto no, pedir explicaciones, hermano, esto estuvo mal, no estuvo bien lo que hizo, conversarlo. Bueno, para la próxima entonces, esfuércese por no volver a hacerlo. Ya. Cosas prácticas dentro del ámbito de acción de la vida de la iglesia. Pero no es, ya estoy diciendo entonces, para que nos confundamos como que es para dominar la vida de la gente. No, no es eso. Ni Dios, que tiene todo el poder y la autoridad, Él no domina nuestra vida, Él no se impone sobre nosotros, Él no nos dirige como marioneta. Él respeta nuestro criterio, respeta nuestro grado de madurez, respeta nuestros tiempos, respeta aún nuestros errores, pero Dios por su palabra nos da muchas directrices y el que es sensible, el que es humilde, las toma y las aplica para su vida. El que es rebelde puede decir mi Dios también, mi Dios para arriba, mi Dios para abajo, pero no hace su palabra. Y bueno, Jesús dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, uno debe, en la libertad que tiene como persona, voluntariamente someterse a Dios, la autoridad suprema, y a las autoridades delegadas en el ámbito, a ellas, a las autoridades delegadas en el ámbito que corresponde. ¿Mm? Entonces, si Dios ha de dominar mi vida, es porque yo le voy rindiendo todo mi ser a Él. Y las autoridades que Él ha puesto van a servir en ese crecimiento, en ese avanzar, en ese madurar, en que Dios trabaje conmigo, pero uno sabe, por la madurez, por la prudencia que tiene, que cualquier autoridad que hay sobre mí, terrenalmente hablando, sin tomar en cuenta a Dios, las autoridades que hay en la tierra, no son dueñas de mi vida. Así que no, este tema de la autoridad no debe ser excusa para que, no es que las sectas, es que abusan, es que se aprovechan de la gente y les mandan a hacer irracionalidades. No, no va por ahí. Esos son malos ejemplos de autoridad que creo yo que ni siquiera son autoridad en realidad, son una distorsión total. Pero las autoridades que Dios ha delegado son una bendición. Y el que está entendiendo este principio va a ir avanzando en que vea la autoridad como una bendición para su vida porque es para crecimiento de su vida, es para perfeccionamiento de su vida. No es para oprimirle y ponerle el pie encima, de ninguna manera. Algo nos queda de esta diapositiva. A ver, leo el penúltimo. Si estoy bajo autoridad, las cosas no las hago individualmente, sino en armonía con mis autoridades. Tenía que ver con no ser autónomo. Y el último, de este principio práctico, depende la excelencia del culto. De este principio práctico de sujetarme a las autoridades, el culto mejora. Todas las fallas que hay en nuestros cultos, que son de distinto tipo, gracias a Dios no creo que ninguna sea tan grave, pero los errores que hay, las falencias que hay, todas se van a ir superando en la medida
que los cristianos vayamos aplicando a nuestra vida este principio práctico de sujeción a la autoridad, dejarme guiar por ellos y no ser autónomo en el ámbito de competencia en la que tenemos esta relación, de que ya, yo soy diácono y él es mi pastor y me da ciertas pautas y normas y nos va enseñando cosas, ¿m? Y juntos vamos avanzando. El culto va a ir avanzando también en excelencia, con esta relación constante que va a haber entre la autoridad y los hermanos que están sujetos. Bien. Aunque quedan otras cositas por delante, con esta diapositiva vamos a llegar al break. Así que les voy a invitar a que apaguen nomás sus cámaras y su micrófono. No es necesario salirse de la conexión de Zoom, lo digo para quienes se han conectado hoy por primera vez. Déjelo así nomás y volvemos en 15 minutos. Bendición.